Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio que es la Ermita San Felipe. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Jorge Juan, especialmente a Graciela, por haber pensado en realizar este fantástico acto en un marco inigualable como es esta ermita. Y hoy estamos aquí porque hoy se presenta el trabajo galardonado en la edición 2024, Premio Internacional Jorge Juan, Ciencias, Artes y Humanidades en el siglo XVIII. Y esta obra galardonada es una obra de Manuel Berna Ortigosa bajo el título La ciencia en la prensa española del siglo XVIII, astronomía, fenómenos celestes y formas culturales, las noticias de Mercurio histórico y político. Y la presenta, creo que su profesor, Armando Alberola Román. Quiero cederle el paso a Graciela, que nos va a explicar un poquito en qué va a consistir este acto de presentación de esta gran obra premiada y simplemente me gustaría llamar a Graciela. Gracias, Geno. Pues buenas tardes a todos. Señora concejal de Cultura del Ayuntamiento de Novelda, doña Geno Micó, doctor y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante, señor don Armando Alberola Román, doctora en Historia por la Universidad de Alicante, doña Rosario Díez Maculet, don Antonio Berna Ortigosa, autoridades académicas, miembros de la Asamblea Amistosa Literaria, amigos, amigas, señoras y señores, bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del doctor y catedrático don Armando Alberola Román, que junto a la doctora Rosario Díez Maculet son expertos biógrafos de Jorge Juan y Santa Cilia y que será el encargado de presentar al premiado don Antonio Manuel Berna Ortigosa. Es un honor para nuestra fundación contar con su inestimable ayuda incondicional a cuantos actos le requerimos. Armando Alberola Román es doctor en Historia Moderna 1983 con premio extraordinario de doctorado y desde 1996 catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Alicante. En la actualidad desarrolla dos líneas de investigación. En la primera analiza las consecuencias sociales, económicas, religiosas y culturales provocadas por la pequeña edad de hielo en el Mediterráneo occidental y en el Caribe. En la segunda, en colaboración con la doctora Rosario Díez Maculet, estudia la trayectoria vital y profesional del marino y matemático noveldense Jorge Juan Santa Cilia, 1713-1773. Es autor de 204 publicaciones, de ellas 25 libros, 70 artículos en revistas científicas y 109 capítulos de libro. Ha presentado cerca de 200 contribuciones en forma de ponencia o comunicación en congresos nacionales e internacionales. Ha desempeñado responsabilidades académicas en la Universidad de Alicante, de la que ha sido vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras 1986-1993, secretario general 1994-1998, vicerrector de Estudios e Innovación Educativa 1999-2001 y director del Departamento de Historia Moderna 2001-2008. Ha sido profesor visitante en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en la Universidad de París Sorbonne III, en la Casa Mediterránea de Ciencias del Hombre, de la Universidad de Aix-Marseille, en el Colegio Michoacán de México y en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Ciudad de México. Desde 2002 dirige el Grupo de Investigación en Historia y Clima de la Universidad de Alicante.
Es director de la Revista de Historia Moderna de la Universidad de Alicante y codirector académico con Rosario Díez Maculet del portal científico dedicado a Jorge Juan y Santa Cilia por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Es oficial de la Orden de las Palmas Académicas por resolución del Gobierno de la República Francesa 28 de julio de 2006 y desde febrero de 2020 es miembro de la Academia Mexicana de la Historia en calidad de corresponsal extranjero. En las publicaciones más significativas como autor principal, Catástrofe, Economía y Acción Política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1999. Quan la pluja no s'aplaure, sequeres i riuades al País Valencià en la Edat Moderna, València, Publicacions de la Universitat de València, 2010. Clima, naturaleza y desastre. España e Hispanoamérica durante la Edad Moderna. Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alacant, 2013. Los cambios climáticos, la pequeña edad de hielo en España. Madrid, Editorial Cátedra, 2014. Riesgo, desastre y miedo en la península ibérica y México durante la Edad Moderna. Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alacant, 2017. La pequeña edad de hielo a ambos lados del Atlántico. Episodios climáticos extremos, terremotos, erupciones volcánicas y crisis. Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alacant, 2021, con Virginia García Acosta. Estudios sobre historia y clima, Argentina, Colombia, Chile, España, Guatemala, México y Venezuela, Zamora, México. El Colegio de Michoacán, 2021, con Luis A. Arrioja. Rischio, catastrofe e gestione dell'emergenza nel Mediterraneo occidentale e in Hispanoamérica in età moderna. Omaggio a Jean-Philippe Louis. Nápoles, Universidad de Estudios Federico II, 2022, con Domenico Cecere. En colaboración con la doctora Rosario Díez Maculet, La herencia de Jorge Juan, muerte, disputas sucesorias y legado intelectual, Fundación Jorge Juan, Publicaciones, Universidad de Alicante, Madrid, Alicante 2002. Jorge Juan Santa Cilia, de pequeño filósofo a Newton español, Edicions Locals, Novelda 2015. Breve noticia de la vida del excelentísimo señor don Jorge Juan y Santa Cilia. Estudio preliminar, edición y notas, Alicante. Publicaciones de la Universidad de Alacant, 2013. Y la segunda edición en 2023. Y este solamente es el currículum resumido. Juzguen ustedes. Pues cuando quiera, don Armando. Gracias. Buenas tardes y calurosas. Bueno, agradezco primero la invitación de la Fundación Jorge Juan para presentar este libro, el resultado de, digamos, la primera convocatoria del Premio Internacional Jorge Juan. Agradezco también las palabras amables, quizá excesivas, que en algunos casos me trasladan casi a mi paleolítico superior en lo académico, pero en otras pues me trasladan a tiempos más recientes, compartidos pues con los buenos amigos de la Asamblea Amistosa Literaria de aquí de Novelda, que siempre nos acogen con enorme cariño en esa añorada farándula donde algunos de estos libros pues han sido presentados gracias a la generosidad de Augusto Beltrán. En fin, para mí siempre es un placer. Primero es un honor poder servir para algo. En segundo, pues es un auténtico placer estar aquí una vez más con todos ustedes. La verdad es que aquí cuando venimos, tanto Charo como yo, venimos a casa. Y entonces en casa es donde mejor se está. Y eso ya lo saben ustedes. Si les dicen otra cosa, les están engañando. Pero bueno, el objeto que hoy nos reúne aquí no es otro que
presentar un libro, y esto siempre es un acto de fiesta, un acto de alegría. En este mundo en el que actualmente nos toca vivir, pues que se presenten libros, yo creo que es uno de los actos más reconfortantes con los que nos podemos encontrar, tal y como están las cosas. Y un libro en el que además se habla de ciencia, se habla de prensa, cuando tan de moda también está hablar de la prensa, pero se habla de ciencia y de prensa en el siglo XVIII. Y se hace alusión a la astronomía, a los fenómenos celestes, a las formas culturales y a un sinfín de ítems que, si ustedes tienen ocasión de leer este libro, pues podrán comprobar. A mí me parece que la iniciativa de la Fundación Jorge Juan de convocar un premio de estas características ha sido muy acertada. Y yo pues les animo a que persistan en el empeño. Veo aquí ya que están las bases del segundo premio, lo cual es un buen dato. Y bueno, pues agradecer que pensaran en mí para presentar el libro. El libro, además, de una persona a la que yo conozco bien en lo académico y creo que también un poco en lo personal. Una excelente persona y un magnífico investigador. Su tesis doctoral fue el vaciado exhaustivo del Mercurio histórico y político, Mercurio de España, un periódico de largo aliento que se publicó entre 1738 y 1830 y que desde los años 50 del siglo pasado dormía un letargo, desde que quien primero se decidió a estudiarlo, el profesor Enciso Recio, pues lo dejó ahí. Y bueno, Antonio Berna continuó y bueno, alumbró una magnífica y voluminosa tesis doctoral, de la cual, bueno, ha surgido este libro también, que es una pincelada de lo que en esa tesis se puede encontrar. Yo estoy seguro de que este será el primer libro y que vendrán algunos más, a buen seguro. Miren ustedes, yo no quiero alargarme en exceso, siempre lo digo, no siempre cumplo lo que prometo, porque el auténtico protagonista es Antonio Berna, pero sí que quisiera dejarles al menos claro un contexto para que ustedes puedan encajar ahí este libro. Estamos hablando del siglo XVIII. Siglo XVIII en España también es el siglo de la Ilustración, el siglo de la ciencia, el siglo del triunfo de la razón, a pesar de que la España del XVIII arrastraba un retraso secular desde que Felipe II pues le dio por impermeabilizar las fronteras para evitar la entrada de la heterodoxia e impedir que los jóvenes de la época pudieran salir a Europa para hacer lo que ahora se denomina un Erasmus, es decir, ampliar conocimientos. Eso se mantuvo hasta 1716, en que Felipe V derogó aquella Real Orden. Bueno, eso quiere decir pues que España había permanecido al margen de la revolución científica, es decir, Newton era conocido por unos pocos, al margen de los avances filosóficos, científicos en general, que además no tenían cabida en la universidad del momento, una universidad excesivamente escolastizada, en la que no había manera de que penetraran las nuevas ideas. Por eso las nuevas ideas, la nueva ciencia penetró en nuestro país a través de instituciones alternativas vinculadas básicamente a la marina y a la milicia. No entraré en más detalles. Por eso hay tanto marino, por eso hay tanto ingeniero militar entre los científicos españoles, sobre todo de la primera mitad del siglo XVIII.
El Mercurio, es que ando liado con otro periódico que se llama Memorial Literario, ahora diré algo al respecto. El Mercurio Histórico y Político, hay que decir de entrada que fue un periódico oficial u oficialista, como más les guste a ustedes, dependiente de la primera Secretaría de Estado, es decir, de aquella secretaría, aquel ministerio que se encargaba de los asuntos exteriores. Normalmente había o hubo a lo largo del siglo 5, a veces 6 secretarías, 6 ministerios. Había otro periódico oficial en la época que era la Gaceta de Madrid. La Gaceta ha pervivido hasta nuestros días porque es el BOE, el Boletín Oficial del Estado, es la antigua Gaceta de Madrid. Y en estos dos periódicos de amplia tirada, aunque, como he dicho, controlados por el poder político, encontramos noticias de todo tipo que, como comentará Antonio Berná, dieron o pueden dar para mucho. Antonio Berná es, sin duda alguna, el mejor conocedor en el ámbito de la historia moderna de los contenidos del Mercurio Histórico y Político. La base de datos que él ha confeccionado es brutal, no rebajo ese calificativo, son miles y miles, no sé, 30, 40, más de 40.000 entradas. Bien, ahí están. Bueno, después nos dirá un poco algo al respecto. Bueno, como dije antes, él hizo un vaciado sistemático de todos los contenidos de esta cabecera para, aparte de dedicar una investigación muy seria al asunto de los desastres, que saben que es una de mis debilidades, también para construir un corpus con todos los contenidos científicos de las noticias aparecidas en el periódico. En este libro solo encontrarán ustedes 29, creo 30, por ahí, tipologías, que además aparecen transcritas en la segunda parte de la obra, juntamente con 3 tablas estadísticas que sintetizan todos los comentarios que aparecen en las tipologías. Antonio Berná efectúa una aproximación al funcionamiento de este periódico. No tiene nada que ver con el funcionamiento de la prensa actual, aparte de por esa mediatización a la que yo he aludido al ser dependiente de un ministerio, de una Secretaría de Estado. Nos ponen antecedentes sobre su estructura, la organización de las noticias, las preferencias que los redactores pensaban o los gestores pensaban que podían tener los hipotéticos lectores, de dónde procedían estas noticias. Perdón, no había corresponsales en el extranjero, ni siquiera en provincias. La prensa se nutría de las noticias que también aparecían en las gacetas y en los mercurios, como se denominaba en la época, de otros países. Había algunas con gran credibilidad, otras con algo menos, y siempre hay que tener en cuenta que las noticias que aparecían impresas en el Mercurio y en los otros periódicos pues tenían un cierto, como dicen los franceses, decalage, Las noticias a lo mejor se habían producido hacía 1, 2, 3, 4 meses, entonces es cuando tenían salida en la prensa. De todas maneras, esto era asumido por todo el mundo. Por ejemplo, a Carlos III le escribía a su hermano Felipe de Parma, quien le preguntaba cómo va la guerra de los 7 años allá en el Caribe. Entonces Carlos III decía: si puedes leer alguna noticia en la Gaceta de La Haya o en la Gaceta de París, seguro que estarás mejor enterado que yo, porque las noticias que venían en barco pues tardaban lo que tardaban.
La utilidad de la prensa es evidente. Cualquier fuente documental es absolutamente imprescindible para que el historiador o la historiadora construya su relato histórico y lo construya pues con objetividad, lo construya, digamos, de la mejor manera posible y con todos los ingredientes favorables para que se convierta en un instrumento al servicio, por supuesto, del avance del conocimiento y también, por extensión, de la sociedad. Por tanto, las noticias que ahí aparecen, a pesar de, entre comillas, los defectos que yo les he podido poner, resultan también imprescindibles para poder confrontarlas con otro tipo de fuentes, para de esa manera poder llegar a un conocimiento lo mejor y lo mayor posible. Este libro ofrece la posibilidad de tener en la mano desmenuzadas buena parte de estas noticias que hacen referencia pues a ciencia, astronomía, a cualquier tipo de fenómeno que en la época pudiera resultar curioso o atractivo y que tuviera que ver pues con el medio ambiente, con la meteorología, cómo medir las temperaturas, de qué manera un observatorio en el Buen Retiro pues podía funcionar mejor o peor, y de esta manera pues ofrecer una información a un público creciente. Tengan en cuenta que normalmente los periódicos tenían suscriptores que son los que en buena medida sostenían la edición. En este caso, como la financiación corría por cuenta del Estado, pues el problema era menor. Otros periódicos ya más científicos, como este Memorial Literario al que yo casi me he ido sin querer, bueno, tuvieron una vida tanto más efímera. Aquí antes he hablado de 1738-1830, es decir, bueno, casi un siglo prácticamente. El resto de los casos no es así. Muchos periódicos nacieron y fallecieron, si no de inmediato, al poco. Pero bueno, vamos al grano, porque lo que yo voy a hacer de inmediato es ceder la palabra a quien realmente sabe del asunto y además es protagonista, para que les comente los aspectos que él considere más oportunos de su obra, los más relevantes. Pero yo ya de entrada, y antes de que él hable, les recomiendo encarecidamente que lean el libro, que lo disfruten, que se congratulen como me congratulo yo de que la Fundación pues haya decidido emprender este camino, y que al año que viene, si no es por estas fechas, pues que sean otras a lo mejor menos calurosas, pues también haya alguien aquí sentado con alguien también que lo presente, y que podamos estar escuchando que la segunda edición de este premio internacional pues ha culminado también con éxito, como lo ha sido en este primer caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poco más atrás. Por la presentación, Armando, porque para mí, y ustedes tienen que tener en cuenta que él es mi maestro, que hable de esa manera supone para mí el mayor premio que yo pueda tener académicamente hablando, y en ese sentido yo siempre intentaré trabajar para que él esté orgulloso y seguir aprendiendo, corrigiendo errores, mejorando. Entonces, Armando, pues muchas gracias. También en este caso, muchas gracias a todas las autoridades aquí presentes y vecinos que han venido, especialmente a la señora concejala de Cultura, porque estamos en un momento en el que hace un poquito de calor de más y salir a la calle supone un esfuerzo. También, evidentemente, a la Fundación Jorge Juan, que desde el primer momento trabajar con todos ellos, eso ha sido un tesoro. Además, que estar aquí es
un privilegio, ya no solamente por lo que supone presentar el libro, sino también por el entorno. Le decía a mis padres que ya querría yo que en Torrevieja hubiera ya no solamente una institución como la Fundación, sino un lugar tan bien cuidado como este, en el que se pone en valor ya no solamente el patrimonio local, sino todo el conjunto histórico. Y bien, dicho esto, voy a empezar a hablar de lo que es el libro. Y si bien es un libro que tiene un componente académico, porque hay más de 500 noticias completamente sistematizadas, analizadas, que hablan de astronomía, fenómenos celestes y de esa dimensión tanto social y cultural, la gran pregunta es, para un público, digamos, cotidiano, ¿qué utilidad puede tener? Y yo creo que viene muy al caso de los tiempos que tenemos a día de hoy. Pero antes también me gustaría comentar una curiosidad que me acaba de venir, y es que el primer artículo vinculado a la prensa que yo me leí fue el relativo al de Armando, vinculado al memorial literario. De estas cosas que al final, tanto las lecciones que he recibido de Armando como de Cayetano Mas Galván de la Universidad de Alicante sobre prensa están plasmadas en este libro y son fundamentales. Pero bien, como decía, la gran utilidad social, muy vinculada con la transferencia, es decir, de coger ese conocimiento más académico, más denso, y llevarlo a un público, digamos, pues no académico. ¿Cómo llevar eso, no? ¿Qué utilidad tiene? Entonces, la manera en la que yo lo planteo en relación con la ciencia es por medio de una comparativa de dos noticias. Quizá ustedes se vayan a reír, pero es para echarse a llorar, porque voy a comparar una noticia del periódico, en concreto una de 1800, con una de 2024. Es decir, median bastante tiempo, y yo no les voy a decir a ustedes cuál es cuál. Y pues bueno, es un pequeño juego para que intenten adivinar cuál se corresponde a un periódico de hace 200 años y cuál es de hace un año, teniendo en cuenta la sociedad tecnológica digital en la que vivimos y en teoría de la ciencia. Leo textualmente ambas. La primera: gracias al conocimiento de estas formas geométricas, los fenómenos que llenaban de terror a las naciones que aún se hallaban en la infancia, que les parecieran un trastorno de las leyes de la naturaleza y la señal de catástrofes aún más grandes, los eclipses no son más que la conjunción prevista de una superficie desarrollable, límite de las sombras arrojadas por un cuerpo celeste sobre la superficie esferoide de cualquier otro cuerpo celeste. Y el pronóstico de los eclipses, de su localidad, duración e intensidad, mirada por mucho tiempo como una revelación que la divinidad solo podía hacer a los mortales, no es más que la resolución de un sencillo problema de geometría. Ahora la segunda noticia, e insisto que leo textualmente. Yo, hasta que no me enseñen cómo se curva el agua de los océanos, digo que la Tierra es plana. Os llevan engañando desde que habéis venido al mundo. Sois un poco pringaos. Pasarán los años y al final la luz saldrá a la luz. A ver si alguien encuentra la posibilidad de que en una esfera se encuentre el agua girando por fuera y una bola loca girando por el universo. Hay que ser toli para creerse algo así. Tendemos mucho a magnificar la potencia de las mentes del pasado. Copérnico, Kepler, hablamos de ellos como si, ¡buah! ¿Quién te dice a ti que yo no soy más listo que Kepler o que Galileo? Lo que sí que está claro es que yo tengo más medios técnicos para demostrar más que Galileo y Kepler, porque ellos, hombre, claro, hasta ahí sí, ¿no? Porque con un telescopio hecho con un trozo de metal, algunos pensarán que soy un payaso y otros pensarán, anda, igual este no es tan tonto. Yo a ustedes no les voy a decir lo que pienso, evidentemente. Y la gran reflexión triste es que no puede ser que una noticia, esta del año pasado, se salte todos aquellos principios que durante 200 años han evolucionado hasta el día de hoy. Y no debería ser que un periódico de hace 200 años tenga una mayor precisión científica, empírica, racional, que pues una noticia, pues que al fin y al cabo los medios de comunicación tienen también su carga de responsabilidad, que si bien, y perdonen la expresión, a un tonto le conceden un minuto de oro, ellos aprovechan ese minuto de oro para mercantilizar una opinión que no tiene ningún tipo de fundamento científico. Y eso pues nos debería llevar a
concienciarnos como sociedad si estamos haciendo lo correcto. Por lo tanto, en ese caso, esa es la importancia, es decir, la transferencia. Y como este contexto es así y no lo podemos cambiar, tenemos que trabajar precisamente para cambiarlo. Porque al fin y al cabo todas las personas, jóvenes, mayores, y me refiero a que son ajenas a la historia, pues consultan elementos culturales que tienen historia. Novelas históricas, series, películas, patrimonio cultural, museos, cualquier tipo de turismo histórico, y entonces tienen que tener pues lo que yo entiendo como dos recursos. En primer lugar, una mirada crítica para que cuando haya algo que le llame la atención pues que lo pueda verificar, y segundo, tener la base de que existen unos recursos digitales para acceder tanto a fuentes primarias como a fuentes de especialistas que les permitan corroborar pues si ese conocimiento pues está bien o no, si se tiene que matizar. Esa es, diría yo, la principal lección que tiene este libro, es decir, generar un espíritu crítico frente a contenidos de divulgación histórica que vengan de entornos, instituciones o gentes que quizá no sean profesionales de ella y no sea su principal finalidad. Dicho esto, pues ya pasando a lo que viene a ser así un contenido un poco más vinculado tanto al periódico como a la astronomía, pues como bien ha dicho Armando, El Mercurio es un periódico que, pese a su importancia, fue completamente olvidado una vez que Enciso Recio lo estudió en los años 50, y si bien ha tenido, digamos, pequeñas escaramuzas por parte de distintos historiadores e historiadoras, pues faltaba un análisis tanto de su contenido como a nivel periodístico del mismo, porque es un periódico donde además publicado entre 1738 y 1830, como bien ha referido Armando, oficial. Esto quiere decir que dependía de la corona porque tenía los derechos de venta e impresión, y esto se traduce simple y llanamente en que el periódico siempre iba a barrer para casa, para los intereses de la corona, obviamente. Y teniendo en cuenta que es un periódico que se difundió dando noticias de lugares muy lejanos como Constantinopla, luego también otros más cercanos como Francia, Italia, con toda una cantidad de suma de detalles, pues el periódico principalmente se difundía dentro de lo que es la península ibérica en Madrid, Cádiz, Murcia, Valencia y Barcelona, con dos fórmulas de compra. Una de comprar el tomo suelto, un tomo, generalmente en entornos urbanos, y luego la fórmula de la suscripción, tal y como la conocemos a día de hoy, que generalmente se vinculaba más a zonas rurales, donde el principal suscriptor era el clérigo secular, y zonas rurales chiquititas, de unos 1000 habitantes, más o menos. También importante, hay que destacar que El Mercurio no es un periódico como los de ahora por muchos motivos, pero especialmente porque tenía un formato un poco especial, es decir, tenía una periodicidad mensual. Eso es raro, que a día de hoy no existen periódicos mensuales, suelen ser diarios o semanales, y esto hacía que cada tomo, en vez de 4 o 12 páginas, como suelen ser también a día de hoy, pues tuviera en este caso pues entre 80 y 150 páginas, es decir, cada tomo era un librito, lo que implica unas fórmulas de lectura un poco distintas. Y bueno, es un periódico que tenía todo tipo de noticias, política, bélicas, pero también noticias culturales y científicas, tanto por el interés que podía suscitar esa curiosidad, que ahora hablaremos de su contexto, como también por, en este caso, que eran noticias muy llamativas y que pretendían tener una utilidad pública. Porque en este contexto, donde ya empieza a ser importante conceptos como lo mediático o el sentido de la actualidad, estar informado era un sinónimo de estar formado, era una manera en la que la gente podía instruirse. Era lo que un historiador, Herr, denominó como un conducto de la Ilustración. Y en este sentido, vinculado al concepto del utilitarismo, todas las noticias teóricas que aquí se presentaban tenían la finalidad de buscar una aplicación práctica para cualquier persona que lo leyera de cualquier oficio.
de la agricultura, la manufactura, todo ello para mejorar sus rendimientos productivos y que materialmente la sociedad progresara, porque era en esta idea donde se entendía que se hallaba la felicidad, al tiempo en el que evidentemente el Estado pues crecía su poder. Por otra parte, vamos a ver cómo el periódico es heredero pues de todas esas noticias, no sé si esto es porque lo tengo muy cerca o no, empíricas que ya venían desde la tradición grecolatina de intentar comprender empíricamente las leyes naturales, y donde en este caso la astronomía tenía una gran importancia por ser, por así decirlo, un medio para abrir las rutas marítimas de cara a los descubrimientos. Entonces el periódico hace la fusión de una doble mirada, por una parte la científica y por otra parte la popular, pero no se me malinterprete ese concepto de popular, porque la experiencia popular también era una experiencia acumulada, basada en lo empírico, transmitida de generación en generación, donde unos simples agricultores, que no tan simples, realmente unos agricultores, sabían que a lo mejor viniendo unas determinadas nubes, ese día era mejor huir de ciertas zonas e ir a una zona elevada porque caía mucha lluvia y había inundaciones. En este caso, vamos a ver cómo estamos en un contexto del Estado moderno, la era de los descubrimientos, la revolución científica, con personajes como Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes. Todo esto es un poquito anterior, pero aún así el Mercurio, en el siglo XVIII, sí que es heredero de toda esa concepción racional, donde lo importante es mostrar expediciones totales, porque eran muy llamativas, porque hablan de faunas, especies vegetales, cartografía, suelo, minerales, el clima, cultivos, las tradiciones de esas sociedades indígenas y, en este caso también, de astronomía. Y, por otra parte, esa es la vertiente científica, la parte popular, lo vinculada principalmente, como es evidente, a la agricultura y a los ciclos, en este caso, estacionales. Teniendo en cuenta que también es cierto que a veces surgían de cara a estos tipos de fenómenos, cuando eran eclipses, por su carácter extraordinario surgían supersticiones populares. Y el periódico, en su vertiente científica, tenía la finalidad de decir: no, esto es un fenómeno científico que podemos explicar así y no va a traer acarreado ningún tipo de desastre. Entonces, en este caso, dentro de todas las noticias que aparecen, pues por ejemplo, que son más de 500, tenemos cometas, donde se hace referencia, por ejemplo, al cometa Halley. Tenemos constelaciones y estrellas, a partir de las cuales establecer cartografías celestes para abrir las vías náuticas. Los eclipses, que además eran de las noticias, digamos, más punteras, porque hacían que las cortes se vistieran de gala para contemplarlos, al tiempo que se asociaban, en este caso, con fenómenos extraordinarios como terremotos, y eso era un problema de orden. Por eso también se pretendía corregir todo este tipo de pensamiento, equinoccios y solsticios, referencias barométricas vinculadas a la presión atmosférica, a las lluvias o las temperaturas, muy importante, porque se pensaba que las fluctuaciones climáticas tenían una gran incidencia sobre los rendimientos agrarios y también sobre los estados de salud de la población. Auroras boreales, donde en este caso había como un gran afán por detallarlas científicamente y hablar de todas sus características: colores, formas, la duración, los movimientos que tenían, su origen, la naturaleza, todo. Por otra parte, también los propios fenómenos de Venus, que tienen una gran importancia porque sus noticias se vinculan con la carrera de los científicos más importantes de la centuria y, a su vez, la propia carrera de prestigio de las monarquías absolutas. Por otra parte, también globos de fuego, que actualmente el término científico son bólidos o bolas de fuego, que causaban una gran sensación. Eran noticias de las que diríamos muy llamativas, como consecuencia de que todos los testigos hablaban de una sensación ígnea de la cola, y esto es porque básicamente la bola de fuego es la fase de desintegración de un meteorito en su estadio final, ya cuando está prácticamente
tocando con la superficie terrestre. También, en este caso, hablan de manchas solares, aunque el Sol es una cosa que no se mete mucho por todo el tema de la Inquisición, no meterse en líos, ser un periódico oficial, y luego también los planetas, donde en este caso, bueno, se hablan de planetas como Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Mercurio y de todo su superficie, los colores, los anillos, los satélites que tienen, pero también con el ánimo de desterrar todos los prejuicios que venían acarregados con los influjos que se pensaba que tenía de la mano de la astrología en las leyes naturales y humanas. De esta manera, al fin y al cabo, el periódico, aunque fuera oficial, también era un periódico testigo de su época, una época de la Ilustración, del siglo de las luces, de la verificación empírica. Por lo tanto, el periódico, al igual que en Pensamiento Ilustrado, envolvió todos los aspectos de la vida cotidiana en una manera de pensar y también de discurrir utilitariamente el día cotidiano. Es decir, el deseo de saber está de moda y cualquier cosa que pudiera ser de utilidad también. Por eso la prensa refirió todo tipo de conquista científica o de avance técnico vinculado con ella, tanto con la medicina, la física o cualquier, digamos, ramo económico. Como hemos dicho, el Mercurio lo que hizo fue fundir dos miradas en una imagen fija que nos permiten entender desde un punto de vista periodístico las distintas formas culturales y las mentalidades del siglo XVIII. Y de esta manera, pues con este libro añadimos nuestro granito de arena a todo lo que tiene que ver con la historiografía de la ciencia, la historia y las humanidades del siglo XVIII y también, como he dicho al principio, pues con esa utilidad de generar un espíritu crítico. De esta manera, el cielo de la Ilustración en aquella época no solo se observaba desde lejanos costas y telescopios, sino que también se podía leer en periódicos como el Mercurio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahora pasamos a presentar las bases para el segundo Premio Internacional Jorge Juan, Ciencias, Artes y Humanidades en el siglo XVIII, convocatoria 2025-2026. Podrá participar cualquier persona física que presente un trabajo inédito relacionado con el tema propuesto. La dotación será de 3.500 euros, sujeto a una retención del 15% de IRPF, según la legislación vigente. Los trabajos deberán ser enviados a la Fundación Jorge Juan antes del día 23 de abril de 2026 y el premio será entregado el 24 de septiembre de 2026, Día Marítimo Mundial. El jurado estará formado por una representante de la Fundación y 4 personas de reconocido prestigio académico. El trabajo premiado podrá ser publicado por la Fundación. Las bases detalladas las pueden encontrar en nuestro Instagram f.jorgejuan.novelda y para cualquier consulta novelda.funjorgejuan@gmail.com. Para terminar, quiero felicitar a Antonio Manuel Bernat por su trabajo, su esfuerzo y su dedicación. Agradecer a todos su presencia, a los medios de comunicación, en especial a María José de Novelda Digital, porque siempre está con nosotros, al excelentísimo Ayuntamiento de Novelda, a Merche Navarro, José Luis Pellín, Ana Mira, Vicente Pina, Antonio Ayala y, cómo no, a Armando Alberola, Rosario Díez, Joaquín Juan, por apoyarnos en todas las iniciativas y llevar el nombre de Jorge Juan allá donde van. Pues nada más, muchas gracias a todos y buenas tardes. Tenéis un ejemplar del libro disponible para quien no quiera. Y Lorena, perdón, que no te había visto.